Hola, en este video vamos a platicar la relación tan importante que hay entre el signo de la derivada de una función y su tendencia hacia el crecimiento o decrecimiento. Eh, con ello se tiene también el famoso criterio de la primera derivada para encontrar lugares donde se obtienen valores máximos y mínimos de la función. En primer lugar, demostraremos el siguiente lema. Dada una función f y un número real x en el dominio de f, de tal manera que nuestra f es derivable en x, ocurre lo siguiente que tiene que ver con los signos, con el signo de la derivada de esta función. Fíjense, si el signo de la derivada de f es positivo, entonces nosotros vamos a encontrar una vecindad alrededor de nuestro x de radio delta, de tal manera que entre x menos delta y x más delta ocurrirá un fenómeno interesante. Las cosas en esa vecindad, en ese intervalo, que se encuentren detrás de x, como este r, a ellos la f los va a mandar detrás de f de x. Y por el contrario, a las cosas que estén entre x y x más delta, las que sean más grandes que x, pero en ese intervalo, esta función las va a llevar por encima de f de x. Esto quiere decir lo siguiente. Piensen que tenemos por aquí a nuestra x y a nuestra f en esta gráfica. Y bueno, pues si ocurre que la derivada de nuestra f en este x, que pues es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x y es positiva, ocurre que nuestro x y f de x están funcionando como parteaguas. Cuando nosotros nos vamos hacia atrás de x, aunque no necesariamente mucho, si nos vamos un poquito para atrás, los valores que tomará la función f en este intervalo van a quedar por detrás de f de x, este puntito rojo, mientras que los valores que estará tomando la función f después de x, aunque no muy lejos después de x, pues estará tomando valores mayores que que nuestro f de x. ¿Sí? Si nosotros tenemos entonces un numerito r por aquí, la función f está tomando un valor menor que f de x para esta r. Y si nosotros tomamos una s por delante de x, la función f estará tomando valores por encima de f de x. Por el contrario, si ahora nuestra gráfica de la función f cumple que la derivada de la función f en x es negativa, y esto es que la recta tangente a nuestra f tenga pendiente negativa, pues ocurrirá lo opuesto. Las cosas que están hacia la izquierda de nuestra f en un intervalo quizás próximo a x, bajo la función f van a ir a dar a cosas mayores que f de x. Mientras que si nosotros tomamos valores mayores que x, la función nos estará regresando cosas que son menores que f de x. Demostremos la primera parte del lema. Suponiendo que la derivada de f de x es mayor que 0, veamos que existe esta delta. Pero pues simplemente recordemos que la derivada de f en x es un límite. Es el límite cuando t tiende a x de f de t menos f de x entre t menos x. Y si este número es mayor que 0, entonces pues debe existir una delta mayor que 0, de tal manera que para todos los t's delta próximos a x, es decir, para todo t en la bola de radio delta alrededor de nuestro x,
pues estos numeritos f de t menos f de x entre t menos x son mayores que 0. Y así entonces para las t's por detrás de x, las t's menores que x, pues tenemos que t menos x es menor que 0, ¿cierto? Y si t menos x es menor que 0, es decir, si el denominador es menor que 0, pero el cociente es mayor que 0, entonces el numerador también tiene que ser menor que 0. Y por lo tanto, debe estar ocurriendo que f de t es menor que f de x. Por el otro lado, cuando t es mayor que x, el denominador t menos x es mayor que 0. Si el denominador es mayor que 0 y el cociente también es mayor que 0, entonces el numerador también tiene que ser mayor que 0. Es decir, f de t menos f de x es mayor que 0 y por lo tanto f de t es más grande que f de x. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues, claramente el r que está entre x menos delta y x es un t de estos, mientras que el s, que es alguien que está entre x y x más delta, pues es un t de estos. Y así queda demostrada la primera parte del lema. Ahora, la segunda parte va a quedar como ejercicio. Realmente no es difícil, se prueba de una manera análoga. Ahora nos vamos a enfocar en demostrar este teorema. Fíjense ustedes, si tenemos una función f derivable en todos los puntos de un intervalo a, b, y nos fijamos en los signos, es decir, digamos, para este primer lugar, si el signo es positivo en todos los elementos del intervalo, es decir, si la derivada es positiva en todo x del intervalo a b, entonces nosotros podemos afirmar que la función f es creciente. Mientras que si la derivada es negativa en todos los puntos del intervalo, entonces nuestra función f será decreciente. Veamos el primero de los casos. Tomemos dos numeritos, digamos x y y, con x menor que y en el intervalo AB. Y quisiéramos ver que, bueno, suponiendo que la primera derivada es positiva, pues que f de x es menor que f de y. Nosotros sabríamos para este x que el valor que toma f en este x es más grande que los valores que haya tomado antes y menor que los valores que vaya a tomar después. Esto sí pasa, pero solo en una bola de algún radio centrada en x. Eso lo sabremos para una bola. Bueno, no quiere decir que no pase más allá de esa bola, nada más quiere decir que lo que nos dice el lema es que esto pasa bueno, en alguna vecindad de nuestro x, que a lo mejor no incluye a nuestro y, a lo mejor nuestro y está un poquito más lejos que eso. Y bueno, pues como no tenemos la certidumbre de que el y esté alcanzado por esta bola, pues podríamos nosotros quizás aspirar a encontrarnos por acá alguien más, digamos, algún extremo de esta bolita, que sabremos que tendría la misma propiedad, que todos los que están detrás de él, la f los lleva con valores menores y todos los que están delante se los lleva con valores mayores. Y lo mismo, si nos lograra alcanzar a nuestro y, pues estaríamos hechos, ¿verdad? Porque pues así de alguna manera f de x es menor que f de esta cosita x1 que está por aquí, y a su vez menor que y, pero pues otra vez estamos en el mismo problema, no sabemos si la vecindad de en la que pasa esto para x1 ya incluye o no a nuestro y bueno, pues tratar de llevárnosla de esta manera, quién sabe si vaya a funcionar, si algún día nosotros vayamos a alcanzar a y. Ok, bueno, esto pues no es un camino a seguir, pero la idea podría un poco usarse junto con una propiedad muy importante que tienen los intervalos cerrados, que se llama compacidad, o sea, la calidad de ser compacto.
La compacidad es una propiedad topológica que se puede enunciar en términos muy generales. En la descripción pondremos la liga a un video en el que se demuestra que todo intervalo cerrado es compacto. Y de la compacidad de los intervalos cerrados se sigue este teorema, que es el que nos va a hacer el trabajo. ¿Qué dice este teorema? Bueno, que si nosotros tenemos un intervalo, digamos, con extremos A y B, nosotros podemos, y además sabemos que para cada punto X en este intervalo existe una bola de algún radio delta, es decir, que existe alguna bola de algún radio delta para nuestro X que haga algún trabajo especial, algo interesante. Y es esto para todos los puntitos X de nuestro intervalo. Y como ocurre en nuestro caso, ¿no? Cada puntito de estos tiene una vecindad de este estilo en donde nuestro X es parteaguas. Todos los que están por detrás, la función van a dar detrás de f de x. Todos los que están por delante de él van a ir a dar, la función nos va a ir a llevar por delante de f de x. Bueno, siempre que tenemos una situación como esta, nosotros podemos encontrar una cantidad finita de números X en el intervalo, de tal manera que entre todos ellos nosotros vamos a poder cubrir que las bolas centradas en estos puntos con los radios ya dados van a poder entre todos ellos cubrir a todo el intervalo. Esto quiere decir pues que el intervalo queda contenido en la unión de todas estas bolas centradas en algún XY y con radio delta XY. Demostramos entonces la primera parte del teorema dejando como ejercicio la segunda. Entonces bien, supongamos que la derivada de f es positiva en todos los puntos del intervalo AB. Queremos ver que f es creciente, entonces tomemos dos números en el intervalo AB, digamos x y y, un x menor que y en el intervalo A, B. ¿Sale? Y consideremos entonces al intervalo cerrado que va desde x hasta y, el cual es compacto. Entonces, para este número, para este intervalo x y y, y sabiendo que cada elemento t en el intervalo x y cumple que hay o que tiene un número delta que depende de t positivo, y de tal manera que si nosotros tomamos algún numerito, digamos r en la bola de radio delta t alrededor de t, si r es menor que t, entonces f de r es menor que f de t, y si r es mayor que t, entonces f de r es mayor que f de t. ¿Sale? Pues entonces tenemos asociados, ¿no? Con cada t del intervalo, pues esta delta y la bola correspondiente. De modo que por el teorema que mencionamos anteriormente, pues existe una cantidad finita de estos numeritos t, digamos un un t1 que es más grande que x, y este menor que t2, y este menor que t3, y así, una sucesioncita finita, creciente. A lo mejor estos t's son el t1 y el tn son iguales a alguno de los extremos de este intervalo, pero de tal manera que al unir las bolas centradas en cada uno de estos t j, digamos, de radio delta de radio delta de tj, nosotros ya completamos a todo nuestro intervalo XY. Bueno, y de este modo tiene que ocurrir que si nosotros nos fijamos en
Digamos, por ejemplo, la bola centrada en T2, ¿verdad? Que es con radio delta de T2, y la bola de radio T3 con radio delta de T3. Bueno, pues entre ellas dos deberían de cubrir un espacio. Digamos, no podrían estar colocados así, digamos, la bola centrada en T2 y la bola centrada en T3, dejando un huequito entre ellas dos. Esto no puede pasar porque entonces no estaríamos cubriendo al intervalo. Ah, de modo que pues tiene que ocurrir que la bola centrada en T2 y la bola centrada en T3 pues deben de coincidir en algún pedacito, deben de tener intersección no vacía. Es decir, que esta intersección es no vacía y por lo tanto nosotros podemos elegir un elemento de aquí. Bueno, eso lo podemos hacer para la bola T2 y la bola T3, pero en general lo podemos hacer para todas las bolas, es decir, podemos elegir un numerito, digamos Y, vamos a llamarle YJ, que viva en la intersección de la bola centrada en TJ con radio delta TJ y la bola siguiente, la TJ más 1, con radio delta TJ más 1. Así lo que tenemos es entonces una sucesión a la que le pasa esto, ¿no? Tenemos pues, primero a nuestro X, luego después de nuestro X está nuestro T1, después de T1 viene nuestro Y1, pero el Y1 estaría antes de T2, después viene Y2, que estaría antes de T3, y así. Nos la llevaríamos hasta nuestro T. Bueno, esto por supuesto, esto lo haremos para las J menores que N. Para J igual a N ya no lo vamos a hacer, porque este Tn ya es menor o igual que nuestro Y. ¿Cierto? Y entonces pues va a ocurrir que la función f está respetando esto mismo. F de x es menor o igual que f de t1 porque está en la bola b de t1. Y lo mismo, f de t1 va a ser menor que f de y1 porque y1 está en la bola centrada en t1 con radio delta t1, pero del lado derecho. Por otro lado, ese mismo y1 está en la bola y2, en la bola centrada en t2, y está del lado izquierdo de t2, por lo tanto la función manda a y1 por detrás de f de t2. Ajá. Y lo mismo con respecto a la misma bola centrada en t2, esa tiene a y2 como elemento, pero lo tiene por la derecha, así es que la relación de orden se cumple, y así vamos viendo que todas estas desigualdades se cumplen hasta llegar a f de tn, que a su vez es menor o igual que f de y. Y con eso nosotros establecemos que efectivamente f de x es menor que f de y. Por lo cual tenemos establecido que nuestra función f es creciente en el intervalo AB. Con esto ahora es muy fácil establecer el criterio de la primera derivada para encontrar valores máximos y mínimos. Piensen ustedes que en algún cierto numerito x, la función derivada f' de x se anula. Y se anula de tal manera que por la izquierda de nuestra función la derivada es positiva, mientras que por la derecha la derivada es negativa. O sea, la derivada pasa de ser positiva, luego a ser 0 y luego a ser negativa. Va como bajando de positivo a negativo. Bueno, si la derivada tiene este comportamiento de positivo, 0, negativo, pues ocurre que la función en este intervalo va creciendo, pues la derivada es positiva, ¿no? El teorema que acabamos de ver nos lo muestra, pero en el intervalo siguiente, en el intervalo de color azul, la derivada es negativa y por lo tanto la función está decreciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que la función está alcanzando un máximo. Un valor máximo
en X. Bueno, lo está alcanzando localmente, lo está alcanzando solamente pues en algún intervalo que tiene a nuestro X, y de tal manera que detrás del X la derivada es negativa, perdón, positiva, y delante la derivada es negativa. Por otro lado, pensemos que ocurre lo siguiente. Igual la derivada de nuestra función en un cierto x se anula, vale 0, pero por el contrario, esta pasa de ser negativa, es decir, pensemos que antes de x nuestra función está teniendo derivada negativa y luego después de ahí la función empieza a tomar valores, derivada empieza a tomar valores positivos. A ver, digamos que la derivada aquí a la izquierda es negativa, mientras que la derivada aquí a la derecha es positiva. ¿Sale? Pasa de abajo hacia arriba, de negativo a 0 y luego positivo. La derivada. Bueno, si la derivada es eso, entonces la función está decreciendo en este lado, porque la derivada es negativa. La función viene hacia abajo antes de x. Y después de x la función está siendo creciente. De modo que si nuestra función entonces ha sido derivable en todo este intervalo y así se han comportado los signos, pues nuestra función está alcanzando aquí en x un valor mínimo. Escribamos ahora el criterio de la primera derivada. C entonces f una función que es derivable en algún intervalo que contiene a nuestro x, un intervalo abierto por supuesto, y aquí x es un punto interior en ese intervalo. Y de manera tal que la derivada de f se anula en este x. Entonces, si nosotros tenemos que para t menores que x, la derivada de f en t es positiva y para las t's mayores que x, la derivada de f en t es negativa, estamos en esta situación, pues tenemos que nuestra función f alcanza un valor máximo en este intervalo. Y por el otro lado, si para las t's menores que x la derivada es negativa y para las t's mayores que x la derivada es positiva, es decir, si la derivada pasa de negativo, 0, positivo, entonces nuestra función f alcanza un valor mínimo en el intervalo.